Bueno, buenas tardes, Liliana. Mi nombre es Alejandro, estudiante de la Universidad Cooperativa. Nos encontramos aquí haciendo como este proyecto tan bonito de saber cuál es tu pensamiento acerca de la contabilidad. Entonces quiero que de pronto nos introduzcas quién eres y para saber desde qué punto vamos a hablar. Bueno, mi nombre es Liliana Bustos, estoy en estos momentos asesorando mi propia empresa, Asesores LBA. Soy contadora egresada de la Universidad Libre de acá de Cali, especialista en Administración de Negocios de la Universidad de San Buenaventura y mi amplia experiencia es en entidades financieras. Trabajé para una hasta diciembre de este año y ya este año estoy trabajando independiente, ya dedicándome a mis propios negocios, a la capacitación, a la formación también de estudiantes y asesorando la estructuración de negocios en algunas empresas. Ah, muy bien. En ese Ujú. momento, Gabriela veo que nos acompaña. Entonces, Gaby, ¿me escuchas? Compañeros, ¿y cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Listo, Hola Gaby. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por este espacio. A ustedes. Listo, Gaby. Entonces, si quiere, empecemos con tus preguntas. Las puse en el chat si las necesitas recordar. Listo, Alejo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela González, soy estudiante de primer semestre de Administración de Empresas y en este espacio de hoy tengo dos preguntas para usted. La primera es, usted desde su punto de vista como contador, ¿cuál cree que podría ser el aporte desde su opinión para encontrar una balanza entre la situación de que está presentando en este momento el país? A nivel profesional, ¿no? Como dentro de mi labor como profesional y contador público. Sí, señora. Sí, mira, yo creo que se nos viene un trabajo muy importante. Sí, porque la importancia de nosotros radica en la información que nosotros presentamos. Y esta información obviamente debe ser de calidad y oportuna precisamente para no generar más desconfianza. Sí, en estos momentos en temas de crisis, pues no hay confianza en los entes gubernamentales, no hay confianza en los entes de control, no hay confianza en las empresas, o sea, prima una desconfianza. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros? Precisamente en que esta información, que es responsabilidad nuestra, se realice bajo la normatividad, oportunamente, para que precisamente cumpla con su objetivo de que las gerencias puedan tomar decisiones oportunamente. Y fuera de eso, no solamente en el tema económico, sí, yo diría que también tenemos como una responsabilidad social. Sí, yo no sé si ustedes tendrán dentro de su currículum o dentro de su tema revisar las ODS, ¿sí? Que son los objetivos para el desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones. No sé si ustedes habrán tocado ese tema, estas establecen unos objetivos en la cual intervienen pues varias naciones para establecer cuáles son los objetivos que hace que en el tiempo se puedan sostener los negocios, ¿sí? Y las naciones. No sé si ustedes quieran por ahí investigar esas temáticas que estableció las Naciones Unidas y que toca temas como la salud, la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida sana, ¿sí? Tocar temas como ecológicos, como medioambientales. O sea, no solamente la responsabilidad de nosotros está eh, en salvaguardar el tema económico de organizaciones y de naciones, sino que además también tiene que ver con el aseguramiento de la humanidad, ¿no? De su estabilidad. No solamente el tema económico, profesional, la técnica contable, sino también tiene que ver con intervenir en que esas personas tomen las decisiones más correctas para poder sobrevivir como humanidad, como ente económico, como nación, como país, como ciudadanos del mundo.
Es a mi parecer que pues que tenemos que invertir más en esos temas de investigación. No sé si con eso estés satisfecha, Gaby, o quisieras ampliar más o tienes alguna pregunta. O sea, entonces dentro de su opinión está que para encontrar una balanza dentro de toda esta situación que estamos presentando, el tema principal debería ser esa confianza que deberíamos de sentir por nuestros dirigentes al ver ese apoyo que ellos nos dan desde todo el sistema de salud y todos esos casos que nos mencionó. Sí, o sea, por ejemplo, si tú estás interviniendo en microempresas, ¿cuál sería tu responsabilidad? O sea, velar porque esa empresa permita que los empleados trabajen bien con sus condiciones de salud, con sus condiciones ambientales, ¿sí? Que cumplan las horas, o sea, que no genere estrés el trabajo que estén realizando. O sea, no solamente, como te dije, el tema económico y la sostenibilidad de las empresas, sino intervenir como en esas cosas, ¿sí? Como en la salud mental, ¿sí me entiendes? De las personas. Este tema de la pandemia ha sido muy complejo para todos, ¿sí? O sea, ha traído unos niveles de estrés impresionantes para las personas, para los stakeholders, para los interesados. Entonces, no solamente como contador fijarnos en una sostenibilidad económica, sino en el tiempo, o sea, en el bienestar de esas personas que están contribuyendo a esa rentabilidad. Y fuera de eso, como te dije, no podemos como contadores acompañar temas de, o sea, que estén por fuera de la ética, ¿sí? Que generen corrupción, que generen evasión. Este no es el momento, o sea, este es el momento en que nosotros debemos brillar por ese cumplimiento de nuestros código de ética como profesionales y intervenir en ese tema, en el tema social, me parece a mí que es relevante. Ok, listo. La siguiente pregunta es, ¿se siente plena con su labor como contadora? Esa pregunta es como compleja. Yo diría que hay momentos, o sea, la plenitud son momentos y yo lo que procuro siempre es estar como en paz con mi conciencia, ¿no? O sea, siempre estar como tranquila. Yo creo que en el momento en el que uno deje de preocuparse o de intervenir o de investigar, pues ahí dejará de ser pleno, ¿sí? O sea, no nos podemos desentender de la realidad de las empresas para las que trabajamos, ni de la realidad del país. No sé, la plenitud son momentos, o sea, como te dije, entre esos estar como mi conciencia limpia me genera una especie de plenitud y de realización como persona y como profesional. Y pretendo seguirlo estando. Pero son momentos, o sea, la plenitud eterna y continua, pues yo creo que no, la vida es como de altibajos, es mantenerse, sostenerse, es contribuir a ese conocimiento constante, a esa actualización, a ese acompañamiento, a las empresas que uno asesora. Entonces, eso me genera plenitud, momentos de plenitud, al menos. Ok, listo, dale, muchas gracias. Con gusto. Leo, Bueno, puedes continuar. bueno, Liliana, nuestra compañera Giselle Milena García te manda la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la contabilidad para el crecimiento de una empresa? Ah, sí, sí la tengo por ahí. Muy interesante esa pregunta. Pues mira, yo creo que precisamente ese ha sido como el error de las empresas, ¿no? De que han como subvalorado la importancia de la contabilidad. Y la contabilidad pues no es una opción, o sea, en donde no hay contabilidad pues no hay organización, no hay una buena toma de decisiones, hay errores constantes, se puede incurrir en malas prácticas, entonces la contabilidad pues es como imprescindible. Imprescindible, para mí la contabilidad es imprescindible, no solamente pues para la toma de decisiones, eh, sino que además está, lo que debemos propender es porque
porque se agilice, porque sea oportuna, porque sea más rápida, ¿sí? Porque, o sea, cuando generamos una información de meses pasados, pues ya a esta fecha, por ejemplo, ya perdería como relevancia la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, lo que debemos propender es eso, o sea, y a veces nosotros, el perfil de nosotros es muy como acomodado, ¿sí? Como acomodado, no intervenimos en nada, no queremos afectarnos, desacomodarnos, ni perder nuestra tranquilidad, entonces hablamos muy poco. No, yo creo que ese es el momento de intervenir, de aportar a las empresas. Y a lo que me refiero no es aportar, pues, en que la gente tenga en ser eficientes en el tema fiscal, ¿sí? En el tema fiscal, o sea, cómo ayudar a que las empresas, a través de la normatividad con la que contamos, puedan ser más eficientes, más rápidas, más ágiles. Entonces, sí, yo pienso que lastimosamente no hemos sido protagonistas en las empresas, hemos manejado así como un perfil bajo. Yo creo que ese es el momento en que nos den la importancia, porque es necesaria esa información de calidad en tiempo oportuno. Entonces, para mí es supremamente importante. De la misma mano de esa pregunta, Milena nos hace como otra pregunta, que ¿usted cree que la contabilidad es considerada más bien como una fase en la empresa o es más como algo sólido, como un departamento o no, o como desde ese punto, como si es algo temporal o cómo lo ven las empresas? Pues mira que yo no la identifico como una fase, ¿sí? O sea, más bien es como, o sea, más bien la contabilidad cuenta con unas fases, ¿sí? Pero más bien la contabilidad es como una película, ¿no? Como una película que va rodando y en determinado momento tú le puedes tomar una foto y ver tu realidad en esa fecha determinada. Pero pues no realmente como una fase, sino más bien como una columna vertebral, de donde se desprenden varias informaciones importantes y relevantes para la empresa. O sea, yo la vería más bien como una columna vertebral, ¿sí? De la cual se desprenden las demás ramas de la información y que son relevantes para la empresa. Entonces no la vería como una fase, más bien la contabilidad sí tiene fases, y se desarrolla a través de unas fases, pero que sea una fase como tal, no. Listo, muy bien. Vamos a continuar. Nuestro compañero John Jairo Fuerte nos envía la siguiente pregunta. ¿En qué nos beneficia adoptar las NIF en nuestro país? Muy importante, sí. Bueno, históricamente, y a mí me tocó pues graduarme con el decreto 2649, que yo creo que ya ustedes no ven eso a estas alturas de la vida, No. pero a mí sí me tocó ese con sus dinámicas contables que te decía por dónde debitar, por dónde acreditar, bueno, en fin. Pero ahora con normas internacionales, me parece que la entrada y la obligación de ajustarnos a las normas internacionales cobró relevancia porque ya se basa es en principios, ¿sí? Ya no es sí, como la dinámica, sino el principio. Ya tienes que tratar de que esos objetivos de revelar la información financiera se ajusten a estándares internacionales, que en cualquier parte del mundo puedan leer tu información financiera y entenderla. Entonces, obviamente, o sea, si no entrábamos en eso, íbamos a perder inversión extranjera. eh, ¿Qué más? Sí, nos íbamos a perder de participar con otros entes, con otras organizaciones gubernamentales, Exalde, en fin. O sea, de verdad que el campo de acción para cualquier organización en Colombia, si no es por las normas internacionales, hubiera sido muy reducido, prácticamente a desaparecer. Entonces no teníamos que entrar en esa normatividad, dejar de ser como tan técnicos, tan mecánicos y ser un poquito más analíticos. Eso nos ha ayudado en la implementación de las normas internacionales. Listo. ¿Cree usted que después de la pandemia la economía de nuestra región va a ser competitiva? O más bien, Pues yo, ¿cómo hacerla competitiva? Yo creo que es la pregunta.
Sí, ¿cómo hacer la competición? No, pues mira que yo creo que ese es el sueño de todos, ¿cierto? Que podamos lograr, ¿sí? Que podamos lograr sostenernos. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Le hemos dado muy poca importancia, ¿sí? A la producción de bienes y servicios esenciales para la nación. Sí, la sostenibilidad alimentaria de la que han estado hablando mucho es muy importante. Entonces, en los gobiernos históricamente, y solamente creo que en el gobierno pasado y la anterior reforma tributaria le dio un apoyo, por ejemplo, al campo, ¿sí? O sea, somos un país agrícola, ¿sí? Que no incentiva el campo, es lo más extraño, o sea, lo más extraño del mundo es eso. Entonces hay oportunidades, lo que pasa es que no pueden ser tan, tan inequitativas, ¿sí? Tan inequitativas, tan desiguales. O sea, tenemos que tratar de que las nuevas políticas precisamente le den valor a eso, ¿sí? Si somos un país agrícola, entonces tiene que haber un fomento al campo, a la salud, a la educación, a la vivienda, la comunicación, la seguridad, todas esas cosas que son como esenciales para que sobreviva una nación. Entonces, sí, yo pienso que hay muchas oportunidades porque precisamente en todos esos ítems que te he dicho, pues hay oportunidades de mejorar la salud y entonces si vas a mejorar la salud, entonces habrá que contratar personal calificado de salud, ¿sí? Educar a personal en la salud, en diferentes áreas. Imagínate ahorita con el tema de la pandemia, que yo no conocía al profesional que se encarga del tema de epidemia, habían pocos profesionales. ¿Cómo era el internista? No, no es el internista, El epidemiólogo, epidemiólogo. No, 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 incluso no es ni los de epidemia, sino el profesional médico que se dedica a controlar el tema de UCI, de camas UCI. Eran muy pocos profesionales, aquí no habían capacitado en ese tema, le tocó que improvisar con otras especialidades, internistas y no sé qué. Entonces, imagínate la oportunidad que hay en educación y en trabajo, ¿sí? Para mejora de la misma salud de todos los colombianos. Lo mismo en el agro, ¿sí? Lo mismo en el agro, o sea, no solamente el tema de los subsidios, sino de mejorar la producción de esos mismos productos. ¿Cómo así que vamos a fumigar con glifosatos si somos un país agrícola y eso perjudica la producción agrícola del arroz, de no sé qué? Entonces, esos análisis y esa profesionalización de esas áreas es bueno que la tuvieran en cuenta las universidades, o sea, porque la universidad a veces no está produciendo el profesional que necesita la nación, sino lo que más se vende o lo más barato o lo más voluminoso, ¿sí? Entonces yo pienso que hay, o sea, si se hiciera un análisis de lo que necesita este país para desarrollarse y producir esas ramas profesionales de la educación, me parece que tenemos mucha oportunidad de salir adelante. Por ejemplo, imagínate, en el tema de la salud, no entiendo cuál es la finalidad de las EPS, yo nunca lo puedo entender. O sea, si todas son prestadoras de salud, ¿para qué sirven las EPS? Si han sido, o sea, si han sido han administrado mal los fondos, despilfarradoras, se ha visto corrupción, ¿por qué no todas son instituciones prestadoras de salud? Que todas nos presten salud, que con la cédula nos atiendan en cualquier lado, porque hay salud de primera, de segunda y de tercera, no entiendo. Sí, no, o sea, realmente hay muchos temas en esas áreas en las que tenemos falencia hay oportunidades de trabajo y de desarrollo. Ok. Nuestra compañera Paula Andrea Franco nos hace la siguiente pregunta. En términos tributarios, ¿quiénes eran las personas más afectadas con la reforma tributaria que iban a pasar y por qué? Ah, bueno, yo no sé si tú alcanzaste a ver en la página, yo tengo un resumen que hice de la reforma tributaria, ¿sí? Y realmente en lo único que estaba de acuerdo era en el tema de ampliar el periodo del impuesto al patrimonio, porque obviamente era para patrimonios de más de 5.000 millones. Lo demás se me parece un descalabro total, porque pues imagínate que, o sea, yo diría que ahí no perjudicaba a la clase media, como se ha dicho, sino más bien a la clase trabajadora, ¿sí? Porque para mí, pues, clase media no hay. O sea, hay una muy alta, industrial, empresarial, y hay otra que son los trabajadores,
Y la tercera, que son los que no tienen, en estos momentos, los que han sido olvidados por todo, los que carecen de todo, ¿sí? Los que no tienen educación, los que están desempleados. O sea, esas tres categorías de personas hay. Los muy, muy, muy altos industriales, que generaron las mayores rentabilidades ahorita en pandemia, nosotros que somos los trabajadores y los que carecen de todo, ¿sí? Que son las poblaciones más vulnerables. ¿Cuál era la que iba a ser impactada con esta reforma? La clase trabajadora. O sea, nosotros los independientes, los trabajadores, porque, ¿por qué lo digo? O sea, porque, ¿cuáles son las razones? Primero, o sea, algo que estudié mucho fue el tema de la caída de las deducciones, de quitar las deducciones, ¿sí? Quitar las deducciones, imagínate, nosotros como trabajadores no nos podemos descontar sino el pago de la seguridad social, los intereses de vivienda y la medicina prepaga. Todo que es en mejora de la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, esas mejoras, el Estado decía, sí, el 40% de tus ingresos que estén dedicados a esas tres cosas te los puedes deducir de renta, ¿sí? Y van a quitar esas deducciones, imagínate. Fuera de eso, ¿qué dijo? Tú podrás deducirte hasta el 25%, antes era el 40%, hasta el 25% de esos costos que sean para mejorarte como persona, para tu calidad de vida. ¿Qué otra cosa? Otra cosa que me pareció terrible, por ejemplo, aumentar las tarifas de servicios públicos, ¿sí? Aumentar, gravarlas con el IVA, grabar los servicios funerarios en pandemia, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué persona, o sea, ya no había ni derecho a morirse, o sea, ¿qué personas son las que aumentan la tasa de mortalidad? Pues las personas que son de escasos recursos, que no tienen acceso a la salud, son las que se mueren primero. O sea, si tú tienes acceso a la salud, tienes medicinas prepagas, tienes los medios, es menos probable que te mueras, que tú tienes todos los medios para pagarte una buena clínica, una buena medicación. Entonces, ¿cuáles son los que aumentan esa tasa de mortalidad? Las personas de escasos recursos, los más vulnerables, y van a grabar esos servicios funerarios, ¿no? Me parece, en pandemia, ¿no? El tema de aumentarle la tarifa a las empresas prestadoras de servicios públicos, no me parece. O sea, si le aumentan la tarifa de renta, pues eso va en detrimento de nosotros, porque van a aumentar las tarifas para la prestación de servicios. Entonces va a ser para nosotros más caro el internet, la telefonía, vamos a tener menos acceso a la comunicación, a la educación. O sea, imagínate la conexión. Ahorita lo que nos ha salvado para que sigamos educándonos es que algunos tenemos acceso a una conexión buena a internet. Los que no, entonces no tendrán acceso a la educación. Otra cosa es como grabar las editoriales, ¿sí? El que no te dan acceso a conexión y a educarse, autoeducarse, ¿sí? Por medio del internet, pues están los libros, ¿sí? Las producciones literarias. Pero si no hay esa ayuda, pues va a ser más difícil para nosotros cada día más educarnos, ¿sí? Entonces, no, o sea, realmente a mí me parecía que castigaba es como a la clase trabajadora, de manera independiente, por contrato laboral, que sea, pero los que íbamos a cubrir ese déficit somos nosotros. Nosotros éramos, ¿qué pasa con las empresas a las cuales en el 2019 los premiaron con inscripciones dizque para que generaran empleo? ¿Sí generaron empleo? Pues no, porque el desempleo ha ido aumentando anualmente. Entonces, sí me parece que esa reforma tributaria del 2019 benefició a unas empresas que no nos ayudaron para nada. Entonces, pienso que una buena medida sería como retirar esas exenciones que le generó a la clase empresarial y alta la reforma tributaria del 2019, hubiera sido muy bueno. Ok. La siguiente pregunta también de Paula. Conforme a su experiencia personal, ¿cómo ha afectado la pandemia la parte tributaria de las personas? Sí, claro que sí. En el recaudo de los impuestos ha mermado, el cierre de las empresas, mucho, imagínate lo intermitente que ha sido la economía por el tema de los cierres a raíz de los brotes o los picos de la pandemia. Entonces esto ha hecho que
obviamente las ventas no sean altas, que algunas empresas no hayan podido sostener, no hayan cumplido punto de equilibrio en ventas y les haya tocado que cerrar. Entonces, me imagino que el Estado debe estar, no tengo cifras, pero en tema de recaudo del IVA, del impuesto al consumo, las normas que sacó para disminuir precisamente en algunos aspectos el impuesto al consumo, los 3 días del IVA, que fue como un incentivo pues para aumentar las ventas. Yo pienso que no, eso no resolvió el tema de muchas empresas. Eso no, realmente no me parece que lo haya resuelto. Entonces, sí, yo pienso que eso más que todo en el recaudo, hay riesgos de liquidez también en los bancos, obviamente. Entonces, al tú no cumplir tu punto de equilibrio, entonces es menos lo que inviertes, lo que ahorras, lo que mueves, y tu capacidad de flujo de caja disminuye. Eso no solamente es a nivel empresarial, el Estado también se ha afectado por ese flujo de caja. Por eso fue que corrieron con la reforma tributaria. Sí, Lo que, claro. lo que pasa es que iban a castigar a los de siempre. Ay, bueno, sigamos. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas que yo formulé, Alejandro Franco. ¿Qué opinas de las prácticas contables que se hacen en el país, tanto las buenas como las malas? Ah, bueno, listo. Pues yo no sabía si me estabas hablando de la práctica contable como técnica o si me estabas hablando de las prácticas que hacemos para obtener la tarjeta profesional. No, no, las Entonces, prácticas en la empresa. Pues cuando usted listo. dice, sáqueme este balance, tan, Sí, presente ese sí. balance allí. Bueno, como técnica, yo pienso que con el tema de la implementación de las normas internacionales ha evolucionado bastante. Que le falta, sí, ¿no? Implementación de normas internacionales y de las mías, ¿no? De las normas de, de auditoría, eso también. O sea, creo que internacionalmente ha satisfecho algunas necesidades, sobre todo de comunicación con los otros países. Sin embargo, yo pienso que vamos, como te dije, en ese proceso de seguir evolucionando, de seguir investigando, eh, porque como te dije, históricamente se hemos preparado una información y ahora en este momento lo hacemos, preparar una información fiscal y otra bajo normas internacionales, ¿sí? Que ya no son pues principios de contabilidad generalmente aceptados, sino normas internacionales. Entonces ahora tenemos de todas maneras que compensar o manejar o revelar esas diferencias fiscales y por tanto tenemos una información para el fisco y otra información para los demás interesados en las organizaciones. Entonces yo pienso que sí, que de pronto la práctica sería en estos momentos, o sea, cumplir con nuestra ética, ¿cierto? O sea, no solamente capacitarnos para favorecer y para tratar de influenciar positivamente en esas empresas, que haya una cultura de pago de los impuestos, o sea, no podemos siempre históricamente también hemos contribuido a catalogar o a calificar pues a los entes de control como los monstruos, como el susto, todavía sigue existiendo ese temor a recibir funcionarios de la DIAN, no debería, o sea, simplemente debemos es propender porque exista una información de calidad, ¿sí? Ser partícipes de las decisiones, contribuir a que seamos contribuyamos debidamente a los impuestos. Obviamente eso a veces es difícil porque como no los vemos reflejados, ¿sí? O sea, como te dije, hay que contribuir a crear esa confianza, lo que te dije a tu compañerito, o sea, crear esa confianza porque en estos momentos no tenemos confianza en nuestros colaboradores, en nuestros empleadores, en el gobierno, en el Estado, ni siquiera en nuestro vecino. Nosotros como profesionales éticos, ¿sí? Como eh, personas eh, contribuyen a la sociedad, lo que tenemos que hacer es un trabajo ético y propender porque los demás también lo hagan, porque contribuyan a mejorar esta sociedad, a bajar esos niveles de corrupción. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para mí, mmm,
si nuestras prácticas contables inducen a que las personas trabajen de manera correcta, estamos haciendo un buen trabajo. Ok. Ahora, esta pregunta es un poco más global. ¿Cree usted que la contabilidad en Colombia está a la par de la contabilidad en otros países de la región? No, yo creo que va en camino, ¿sí? Sí, o sea, yo pienso que va en camino, va evolucionando muy lentamente porque estos temas, estas crisis sociales hacen que se estanquen esos procesos. Pero yo pienso que el profesional está entendiendo de qué le es importante para contribuir a ese mejoramiento, ¿sí? A que en cada organización en la que participe exista una responsabilidad social con sus colaboradores, con el mundo, con la ecología, con el medio ambiente, ¿sí? A que las empresas también tienen que, o sea, por ejemplo, en dónde se están dejando o depositando los desechos, ¿sí? Por ejemplo, en las empresas que trabajan en industria, o sea, nosotros tenemos que intervenir en eso, no en generarle siempre rentabilidad a los inversionistas, sino cómo esa empresa contribuye al mundo. Sí, entonces yo pienso que vamos, o sea, que estamos realmente muy atrasados con relación a otras naciones, pero yo pienso que hay muchas personas en estos momentos muy influyentes que están creando esa conciencia de que tenemos una responsabilidad no solamente con las empresas para las que trabajamos, sino con el mundo. Listo. Ahora, Ujú. Listo, nuestro compañero John. John, ya hice tus preguntas. De pronto, si querés aclarar algunas dudas o extra que tengas. Claro no, que sí. yo quería escuchar en qué nos beneficia, aunque ya mi compañero lo dijo, pero en qué nos Ajá. beneficia la TIC en nuestro país. Ah, sí, yo le comentaba que realmente a mí que me tocó esta carrera con el decreto 2649, que ya está derogado, era muy complejo, ¿no? Era muy complejo armonizar nuestra información financiera con la del mundo. Entonces, si no entrábamos en este camino, ¿sí? De una estandarización, tanto de normas internacionales como de normas de auditoría, pues nos íbamos a perder de entrar a la competencia mundial, ¿sí? Nos íbamos a perder de la inversión extranjera. Se nos iban a cerrar la comunicación con el mundo. Entonces, esto era muy importante. Esto era muy importante. Ya muchas empresas desde que empezó el IASB, como en el año 92, ya estaban en ese proceso. Nosotros estábamos tarde. Entonces, estábamos perdiéndonos de poder entrar a esa competencia mundial, ¿sí? Y que nuestra información pudiera ser entendida en cualquier parte del mundo, porque los números no tienen idioma, ¿sí? La información financiera no tiene idioma, entonces era importante que entráramos en ese camino, lo estamos haciendo, nos costó, pero es importante continuar evolucionando conforme va el mundo. Y el mundo en este momento le está dando importancia a esos riesgos, como le dije yo, creo que en toda la entrevista, Alejandro, no solamente es preocuparnos por el tema de la rentabilidad y de la economía, sino de la sostenibilidad del planeta, del mundo. Entonces, no solamente hay riesgos económicos, hay riesgos medioambientales, ¿sí? Epidemiológicos, imagínate, que nunca pensamos que fuéramos a entrar en esa preocupación. Y mira, nos tocó pandemia, nos tocó que evaluar ahorita cómo las empresas van a medir esos riesgos, ¿sí? Esos riesgos epidemiológicos, esos riesgos medioambientales, ¿sí? Cómo vamos a contribuir a que este mundo subsista, a que haya un aseguramiento del consumo. Listo, voy a pausar entonces acá la grabación.